Muy bien, mis amados hermanos, no sé si se fijaron en los cantos que entonábamos, ¿verdad? Ese que dice, esta luz, dice que en tu altar me entrego, dice, como un holocausto para tu placer, ¿verdad? Y en este último que acabamos de cantar, dice, acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio, dice, ¿verdad? Un sacrificio en tu honor, ¿no? Sí, y luego dice, grato perfume, yo quiero ser, Señor. Y precisamente, mis hermanos, de eso va a hablar el mensaje de esta tarde, ¿verdad? Le he intitulado la ofrenda del holocausto. La ofrenda del holocausto. Hermanos, después que Moisés construyó el tabernáculo de reunión y las vestiduras sagradas, Dios le habló para darle las instrucciones sobre las ofrendas y sacrificios que deseaba recibir de su pueblo. Estos mismos principios se aplican hoy día para las ofrendas que Dios espera de parte nuestra. La primera ofrenda señalada por nuestro Dios fue la ofrenda del holocausto, u ofrenda encendida y del todo quemada. Así también se llama, ¿verdad? La ofrenda encendida y del todo quemada. Es la ofrenda del holocausto. Ahora vamos a ver qué quiere decir eso, ¿verdad? ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla de la ofrenda del holocausto? Bueno, en primer lugar, hermanos, la ofrenda del holocausto era un sacrificio de ganado vacuno, ovejuno o de aves, ya sea tórtolas o palominos, ¿verdad? En eso consistía la ofrenda del holocausto, en presentar un sacrificio a Dios, ¿verdad? Para expiación por el pecado, ¿verdad? Se presentaba ya sea ganado vacuno, ovejuno o aves, tórtolas o palominos. Y esto lo encontramos ahí en Levítico, el capítulo 1, versículos 1, 2 y 14. Dice así: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Y en el 14 dice: si la ofrenda para Jehová fuere holocausto de aves, presentarás ofrenda de tórtolas o de palominos. Pues ahí está la enseñanza clara en la Biblia de qué es lo que se debería presentar ante el Señor, hermanos, como ofrenda del holocausto. Los sacrificios de animales fueron instituidos, hermanos, para recordar al hombre que la paga del pecado es la muerte, y que para acercarse a Dios se necesita la muerte de un sustituto. De hecho, dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. O sea, tiene que haber muerte, una muerte, ¿verdad? En ese caso de un animalito, para que Dios pueda perdonar los pecados, ¿no? La vida, mis hermanos, está en la sangre. ¿Sabían eso? La vida está en la sangre. Por eso, cuando el Señor Jesucristo tomó tu lugar y mi lugar, derramando su sangre al ser clavado en la cruz del Calvario, derramó su vida por ti y por mí, para que tú y yo recibiéramos la remisión de nuestros pecados y pudiéramos vivir, ya que la paga del pecado es muerte. Entonces, hermanos, cuando Jesús derramó su sangre, realmente lo que derramó fue su vida. Él dio su vida por ti y por mí, mi hermano, ¿verdad? Entonces, por eso tenía que haber derramamiento de sangre, porque si derramamiento de sangre
dice la Biblia, no hay remisión de pecados. De esa forma, Dios mostró su amor para con nosotros, como dice hoy el boletín, ¿verdad?, de nuestra iglesia. Ahí en Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces aquellos animalitos, ya sea una vaquita, un becerro, un carnero, un cordero, o una tórtola, un palomino, pues hermanos, eran un tipo de Cristo. Era un sustituto que venía a morir en lugar del pecador, a derramar su sangre para que el Señor perdonara al pecador, ¿no? Ahora, pero también, hermanos, la ofrenda del holocausto era una ofrenda voluntaria. Era voluntaria. O sea, nadie lo obligaba. Usted, cuando usted le nacía en su corazón, iba y presentaba la ofrenda del holocausto, ¿verdad? Y a eso lo dice allí en Levítico 1:3. Dice, si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá de su, ¿qué?, voluntad. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Entonces era una ofrenda voluntaria. En el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 9:7, dice que debemos darle al Señor de acuerdo a lo que nos hemos propuesto en nuestro corazón. Y debemos hacerlo con alegría, no con tristeza, ni por necesidad, ¿verdad? ¿Se acuerdan ahí en 2 Corintios 9:7? Dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Hay hermanos que dan el dólar y le lloran porque ya se va, ¿verdad? No, hermano, no dé con tristeza, dé con alegría. Dice, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Denlo con alegría, diga, esto va a ser para la obra del Señor, esto va a ser para engrandecer el nombre de Dios. Ahí va mi ofrenda con todo mi corazón. Y así es como la quería el Señor también en esta ofrenda del holocausto, mis hermanos. Pero al ofrendar a Dios, qué importante es que sigamos el ejemplo de los hermanos de Macedonia, dándonos primeramente a nosotros mismos al servicio del Señor, porque el Señor no solo quiere nuestro dinero, Él nos quiere a nosotros, hermanos. Él te quiere a ti. No nada más quiere tu dólar o tus 100 dólares, te quiere a ti. Fíjense lo que dice en 2 Corintios 8, del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan que había una gran hambre en Palestina, hermanos, en Jerusalén? Y los hermanos de Macedonia se preocuparon, pero no eran hermanos ricos, hermanos. No eran hermanos muy pudientes, no, eran puras familias bien pobrecitas, hermanos, que Pablo ni les quería agarrar la ofrenda, hermanos, no se las quería agarrar, pero ellos le rogaron que los dejaran participar. Hermanos,
Y dice, pero primeramente se dieron ellos a Dios y luego a nosotros, o sea, los sirvieron, los atendieron, les dieron lo mejor de su pobreza. Así es. Les dieron lo mejor. Y todavía enviaron la ofrenda, hermanos, para ayudar a los hermanos allá de Jerusalén. Qué importante es dar así, hermanos. Qué importante es que sigamos el ejemplo de los hermanos de Macedonia cuando damos al Señor una ofrenda, ¿verdad? Pero, bueno, es algo voluntario, es algo que deben hacer del corazón. No lo hagas con tristeza ni por necesidad. Hazlo porque Dios ama tu corazón cuando eres alegre. Ahora, la ofrenda del holocausto era una ofrenda sin defecto. Sin defecto, hermano. Fíjense, ahí en Levítico 1, 3 y 10 dice así: si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. En el versículo 10 añade: si su ofrenda para holocausto fuere del rebaño, de las ovejas o de las cabras, macho sin defecto lo ofrecerá. O sea, Dios quería una ofrenda pero sin defecto, un animalito bien bonito, el mejor de todos. Eso es para Dios. Esto significa, mis hermanos, que nuestro Dios se merece lo mejor. Él quiere que le demos tiempo de calidad, talento de calidad, servicio de calidad, etc. El Señor no desea ofrendas defectuosas, no desea el dinero que nos sobra, el tiempo que nos sobra, etc. Porque Él nos dio y nos da lo mejor de lo mejor. Y entonces espera de nosotros lo mejor también. Hermano, fíjese lo que Dios nos da. Nada más ponte a ver tu cuerpo, ponte a ver tu casa, ponte a ver todo lo que tienes, la vida que Dios te ha dado. Hermano, tienes lo mejor de lo mejor. Entonces Él espera de ti algo igual, algo bueno, lo mejor de lo mejor. Por eso dice: si me vas a dar un becerro, si me vas a dar una cabra, una oveja, que sea macho y sin defecto, dice. Sin defecto. Ahora, el Señor Jesucristo, mis hermanos, hizo el más grande sacrificio por nosotros. De hecho, Él fue literalmente sacrificado. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a sacrificarnos por Él? Así es. Él no nos pide que muramos en una cruz por Él. Aunque si fuera necesario, sí espera que estemos dispuestos a hacerlo. Pero normalmente nos pide pequeños sacrificios, hermanos, como un poco de nuestro tiempo, un poco de nuestro dinero, un poco de nuestro talento, un poco de nuestro servicio, etc. Entonces, ¿por qué no darle lo mejor de ello? Y con todo nuestro corazón, hermano. ¿Por qué darle migajas y no la mejor pieza de pan para Él, hermano? Hermanos, fíjense todo lo que nos enseña la ofrenda del holocausto. Qué importante es entender eso. La ofrenda del holocausto, mis hermanos, era una ofrenda con trabajo.
Era una ofrenda con trabajo. Este punto es importantísimo, pues vemos que la persona que traía su ofrenda, o sea, el ofrendante, no solo le entregaba y se iba, no nomás llegaba y decía, ahí está mi ofrenda y nos vemos. No, hermanos, no nomás le entregaba y se iba, tenía que prepararla también, lo que significaba mucho trabajo. Por ejemplo, fíjense, si la ofrenda era un becerro, el ofrendante tenía que degollar al animalito, es decir, matarlo. Llegaba con su becerro y lo tenía que degollar primero, matarlo. Dice ahí en el versículo 5, en Levítico 1, entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y se está refiriendo al ofrendante, al que lo traía, ¿verdad? Ahora, el ofrendante tenía que desollarlo y dividirlo. Es decir, quitarle toda la piel y dividirlo en sus partes naturales. O sea, las piernas, las patas, ¿verdad? El cuerpo, la cabeza, todo. Tenía que dividirlo en sus partes naturales, ¿verdad? Y desollarlo primero, quitarle toda la piel. Y eso está en el versículo 6. Dice, y desollará el holocausto y lo dividirá en sus piezas. Y está hablando del ofrendante. El ofrendante tenía que lavar los intestinos y las piernas del animalito. Eso está en el versículo 9. Y lavará con agua los intestinos y las piernas. Y estamos hablando de un becerro, hermanos. No de un perrito, un gatito, no, un becerro, ¿verdad? Que eso es un animal grande, ¿no? Eso es el cachorro del toro, ¿no? De la vaca, ese becerrito, así. Tenía que hacer todo eso cuando lo traía. Ahora, hermanos, si la ofrenda era un borrego, traía la persona, un borrego, el ofrendante tenía que degollarlo también, es decir, matarlo al lado norte del altar. Ahí está en el versículo 11, dice, y lo degollará al lado norte del altar delante de Jehová. El ofrendante, mis hermanos, tenía que dividirlo, incluyendo la cabeza y la grosura de los intestinos, es decir, separar la grasa de los intestinos. Fíjense, eso está en el versículo 12. Lo dividirá en sus piezas con su cabeza y la grosura de los intestinos. Ahora, déjenme decirles, hermanos, que muchos cristianos del día de hoy piensan que al entregar sus diezmos y ofrendas al Señor ya han cumplido con su deber y que el pastor es quien tiene que hacer todo lo demás. Pero eso es un error, pues aunque hay trabajos específicos para los siervos del Señor, todos estamos llamados a trabajar por igual dentro del reino de Dios. Y hay muchas formas para hacerlo. Hoy día, gracias a Dios, no tenemos que lavar piernas de animalitos o de sus intestinos, quitarles la grasa o desollarlos o degollarlos, ¿verdad? Yo que nos daría hasta miedo, a mí me daría hasta miedo degollar un animalito. Pero hay muchas otras formas de servir, hermanos. Muchas otras formas de trabajar. No nomás tener nuestra ofrenda y ya. Enseñar a niños, jóvenes o adultos. Servir como diáconos o diaconisas. Ser parte del ministerio musical. Trabajar en tesorería y finanzas.
servir en el comité de ujieres, etc. Dios espera no nada más tu ofrenda de dinero. Dios espera que tú te actives, que trabajes dentro de su obra. Ahora, mis hermanos, la ofrenda del holocausto era una ofrenda presentada por los sacerdotes. Porque muchos dirán, no, pues qué chiste, ¿verdad? El ofrendante tenía que traer su becerro, su borrego, sus tórtolas o palominas. Y el sacerdote nomás viendo, como el chinito, dice. No, también el sacerdote tenía que trabajar, hermanos. También él hacía su parte, ¿verdad? Fíjense, cuando la ofrenda era de ganado vacuno, fíjense lo que tenía que ser el sacerdote. Versículo 5, la segunda parte dice: y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Versículo 7, y los hijos del sacerdote Aarón pondrán fuego sobre el altar y compondrán la leña sobre el fuego. Versículo 8, luego los sacerdotes, hijos de Aarón, acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Versículo 9, la segunda parte. Y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Así que fíjense, hermanos, el sacerdote al recibir ya la ofrenda, ya el animalito, ya con sus divisiones y todo, ya lavado, ya todo, él tenía que hacer todo lo demás para poderla presentar. Allí en su boletín pusimos una foto, ahí se ve el ofrendante con su animalito y el sacerdote que está ahí ofreciendo, ¿verdad?, un holocausto al Señor ahí atrás del altar, ¿verdad? Ahora, mis hermanos, cuando la ofrenda era de ganado ovejuno, dice el versículo 11, la segunda parte: y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Versículo 12, y el sacerdote los acomodará sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y en el 13, la segunda parte, dice: y el sacerdote lo ofrecerá todo y lo hará arder sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces el sacerdote es el que presentaba finalmente el holocausto. Cuando la ofrenda era de aves, hermanos, eso está del 15 al 17, dice: y el sacerdote lo ofrecerá sobre el altar y le quitará la cabeza y hará que arda en el altar, y su sangre será exprimida sobre la pared del altar, y le quitará el buche y las plumas, lo cual echará junto al altar hacia el oriente, en el lugar de las cenizas, y la henderá por sus alas, pero no la dividirá en dos. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ahora, la ofrenda del holocausto de aves, hermanos, esta en particular que acabo de mencionar, hermanos, tiene un mensaje extra para nosotros, los cristianos contemporáneos. Porque fíjense, primero el sacerdote le quitaba la cabeza a la ave, hermanos. Exprimía su sangre. Normalmente las aves tienen mucha sangre en la cabeza. Exprimía alrededor del altar y luego la hacía arder, la pura cabeza. Ya luego quitaba las plumas y le quitaba el buche al ave, ¿verdad?, y la hendía, es decir, le hacía una hendidura, pero sin dividirla. Nomás así la abría el ave y entonces ya la hacía arder
sobre el altar. Ese era el holocausto de aves. Primero el sacerdote le quitaba la cabeza al ave, exprimía su sangre sobre la pared del altar y la hacía arder sobre el altar. Dios desea que le ofrendemos primero todo lo que hay en nuestra cabeza, hermanos. Eso es lo primero que Él espera de ti y de mí. Lo que hay en nuestra cabeza, ¿qué? Nuestros pensamientos, nuestros conocimientos, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestros sueños, nuestros ideales, nuestros talentos. Todo lo que Él nos ha permitido desarrollar, lo quiere para Él, hermanos. Así como el ave que primero le quitaban la cabeza, ¿verdad? Enseguida el sacerdote le quitaba el buche y las plumas y las tiraba en el lugar de las cenizas. Eso no se presentaba. Ni las plumas ni el buche. El buche es el estómago de las aves. El lugar donde las aves guardan y procesan las semillas que comen. Nosotros no tenemos buche, pero el buche representa nuestra alma, que guarda muchos problemas y recuerdos que la mantienen herida y que debemos sanar para entregar un servicio eficiente y digno de nuestro Señor. Él quiere que saquemos todo eso que nos estorba y que lo tiremos, hermanos, para que podamos rendirle un servicio digno de Él. A veces solemos decir: ya tengo el buche lleno de piedritas. Pues hay que sacarlas, mi hermano. Hay que sacarlas, mi hermana, con el fin de estar listos para rendir un servicio excepcional para nuestro Dios. Amén. Las plumas son las que cubren el cuerpo del ave, es decir, son el vestido de las aves. Muchas veces nosotros cuidamos mucho nuestra apariencia externa, pero ¿de qué nos sirve una vestimenta preciosa y elegante si nuestro corazón está lejos de Dios? Recuerden que Dios mira nuestro corazón, no nuestra apariencia externa. ¿Recuerdan lo que nuestro Dios le dijo al profeta Samuel cuando éste vio a Eliab, el hijo mayor de Isaí, y pensó que él sería el nuevo rey de Israel? En 1 Samuel 16, 6 y 7 dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto, delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Es importantísimo, mis hermanos, el cuidar la nitidez de nuestra vida y que nuestros hechos respalden lo que creemos. Es decir, tener un corazón sincero y recto delante de Dios. Es necesario presentarnos ante el Señor en santidad genuina para ser un verdadero testimonio para nuestras familias y para todas las personas que nos rodean. Por último, el sacerdote hendía el ave por sus alas, es decir, le hacía una hendidura o abertura, pero sin dividirla. Nuestro Dios desea que abramos nuestro corazón delante de Él
y que nos presentemos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que no tengamos nada que ocultar, sino, como dice la palabra, seamos cartas abiertas ante nuestro Dios y ante todos nuestros prójimos. En conclusión, el sacerdote también tenía su parte. Ofrecía la sangre del animalito, rociándola alrededor del altar. Ponía fuego sobre el altar y acomodaba la leña. Acomodaba las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos del animal sobre la leña. Y cuando eran aves, las hendía por la sala sin dividirlas y hacía arder todo sobre el altar. Asimismo, el pastor tiene su parte. Predica la palabra, enseña la sana doctrina, ora por los enfermos y necesitados, prepara estudios y sermones, aconseja bíblicamente a las personas, dirige el programa de la iglesia, bautiza, oficia la cena del Señor, visita a los enfermos, enseña en el seminario, etc. Los pastores también tienen su parte, mis hermanos, pero todos tenemos que trabajar. Dios quiere ofrendas que vayan acompañadas de nuestro servicio. Finalmente, mis hermanos, la ofrenda del holocausto, dice la Biblia que era una ofrenda de olor grato para Jehová. Yo siempre, cuando hacen carne asada, que aquí se acostumbra mucho en el norte, ¿verdad?, hacer carnes asadas, y cuando queman así la grasita, ¡ay, qué rico huele, hermanos! Yo digo, pues ¿cómo no va a ser de olor grato para Jehová si huele tan sabroso? Se antoja, ¿verdad?, el olorcito de la grosura de los intestinos. Cuando empieza a arder, sale un olor bien grato. Y hermanos, dicen los cantos que así Dios quiere que tú y yo, que seamos un grato perfume para Él. Amén. Que seamos un olor grato con nuestro servicio, con nuestra entrega, con nuestro trabajo para Él. Apliquemos a nuestras vidas las grandes enseñanzas emanadas de la ofrenda del holocausto. Después de todo, nosotros somos los siervos contemporáneos de Dios, a quienes se nos invita a presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. A no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que equivale a la ofrenda del holocausto u ofrenda encendida y del todo quemada del día de hoy. Cuando tú, hermano, te presentas en sacrificio vivo, sirviendo a tu Señor, haz de cuenta que le estás dando un holocausto de olor grato para Él. Eso es lo que Dios espera de ti. Y que apliques todos estos principios que vimos a tu propia vida. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.